Buenos días, Douglas. ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días, le escucho. Sí, vamos a comenzar entonces, Douglas. Mientras van agregándose el resto de las compañeras, vamos a iniciar para que tengamos chance, ¿verdad? De explicar bien. Entonces, vamos a comenzar. En esta clase se van a ver 3 temas, que es la contaminación, el impacto ambiental, ¿verdad? Y la administración de los recursos naturales. Vamos a ver primero la contaminación. La contaminación ambiental se produce cuando el hombre introduce en el ambiente, ya sea directa o indirectamente, algunos agentes físicos, químicos, biológicos, ¿verdad? O una combinación de estos en cantidades que superan los límites máximos, ¿verdad? Que se permiten o que permanecen por un tiempo, que hacen que el medio ambiente receptor adquiera entonces características diferentes a las que tenía originalmente, resultando perjudicial o nociva para la naturaleza, también para la salud del hombre y para las propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, para una aplicación legal de la definición de contaminación, ¿verdad?, es imprescindible que el Estado apruebe mediante las normas correspondientes, perdón, mediante las normas correspondientes, los límites máximos permisibles. Entonces ellos les llaman límites máximos permisibles, es decir, qué es lo que es permitido, ¿verdad? Y los estándares de calidad ambiental. ¿Cuáles son los estándares de calidad ambiental? ECA, ¿verdad?, para cada actividad económica, porque recuerden de que la gente realiza actividades económicas que pueden también dañar el medio ambiente, cosa que lamentablemente pues no se ha terminado de hacer todavía, ¿verdad? ¿Cuáles son los estándares de calidad, ¿verdad?, que se tienen que establecer
y cuáles son los límites, ¿verdad? Hasta dónde puedes llegar, ¿verdad? Cuáles son los límites que te permite, ¿verdad? Realizar esa actividad económica para no dañar el ambiente y no contaminarlo, ¿verdad? Entonces, para establecer si el titular de una actividad económica está respetando estos límites del medio ambiente, entonces, pues la autoridad debe realizar controles. Se tienen que realizar controles en la fuente emisora, o sea, de donde está emitiendo esta contaminación, que pueden ser las chimeneas, desagüe, botaderos de basura, mientras que para establecer si el cuerpo receptor, que es la atmósfera, el mar, los ríos, los lagos y el suelo, está contaminado, entonces debe realizarse un monitoreo, ¿verdad? Sobre la base de los estándares de calidad aprobados para este caso. Ahora, también entonces vemos que hay contaminación en el agua y en el aire. Por ejemplo, la contaminación biológica del agua se produce porque el vertimiento de restos orgánicos, es decir, la gente vierte, echa en los ríos, en los lagos, ¿verdad? Restos orgánicos ricos en nitrato o de fertilizantes químicos, pues que dan lugar a una proliferación de algas, a una disminución del oxígeno, porque esto conlleva que se vaya disminuyendo el oxígeno disuelto en el agua y el aumento de bacterias. Ahora veamos la contaminación química del aire. Estábamos hablando del agua. Ahora vamos a hablar de la contaminación química del aire. ¿Cómo se produce? Entonces vemos nosotros, esto obedece a la emisión de monóxido de carbono, dióxido de azufre. Todas estas son sustancias que son contaminantes. Óxidos de nitrógeno y diversos compuestos de sodio, zinc, cloro, plomo. El plomo es veneno. Azufre, mercurio, etcétera. Entonces el aire también puede ser contaminado. Puede ser contaminado por productos químicos usados en la agricultura. Entonces, la contaminación química del agua. La contaminación química del agua se produce por el vertimiento de petróleos, porque la gente también, qué sé yo, a algún barco se le cayó un barril de petróleo, ¿verdad? Detergentes, plaguicidas, nitratos, fluoruros, arsénico, plomo, mercurio, clanuro. Entonces aquí está el ejemplo de cómo se puede contaminar el agua químicamente. Ahora, también tenemos la contaminación física del agua. Física del agua quiere decir que se da por la incorporación de partículas que alteran la transparencia, como por ejemplo la tierra, ¿verdad? Y entonces impide el paso de la luz, porque si vos enlodas el agua se pone turbia, ¿verdad? Entonces, o por el incremento de la temperatura que producen ciertas industrias que utilizan el agua como sistema de enfriamiento, como cuáles, las centrales eléctricas y plantas de energía nuclear. Entonces, vemos la contaminación también biológica eso ya lo mirábamos, ¿verdad? Por el vertimiento de los restos orgánicos ricos en nitrato y la contaminación química del aire, decíamos, ¿verdad? Que el aire también puede ser contaminado por productos químicos usados en la agricultura. Ahora, la contaminación del aire es producida por la emisión de ruidos también molestos y peligrosos. Ahora estamos hablando del aire, no estamos hablando solo del agua, ¿verdad? Así como la emisión de gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero son nocivos para el medio ambiente, que están incrementando la temperatura del planeta. Mientras que la contaminación biológica del aire se produce por esporas, oigan bien, contaminación del aire, pero es biológica del aire. ¿Por qué biológica? Porque está contaminando con otras formas de vida, esporas, hongos, quistes de parásitos, ¿verdad? Membrana resistente e impermeable que envuelve a vegetales y animales microscópicos, coliformes, fecales, etcétera, que son dañinos para la salud. Todo eso contamina desde el punto de vista biológico el aire, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ese es el tema en cuanto a la contaminación. Miramos la contaminación del aire, del agua y del suelo, ¿verdad?
Ahora vamos a ver lo que es el impacto ambiental. El impacto ambiental, decíamos que el concepto dice que pues también es conocido como impacto ambiental antrópico o impacto antropogénico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues no es más que la alteración o modificación que causa, ¿verdad? Una acción humana. O sea, con tu acción vos estás alterando el medio ambiente, ¿verdad? Sobre el medio ambiente. Debido a que todas las acciones del hombre pues repercuten de alguna manera, ¿verdad? Sobre el medio ambiente. Un impacto ambiental pues se diferencia de un simple efecto. En el medio ambiente, mediante una valoración que permita determinar si la acción que efectuaste, por ejemplo, un proyecto, es capaz de cambiar la calidad ambiental y así justificar la denominación de impacto ambiental. Es decir, tenés que valorar, ¿verdad? ¿Qué efectos produjo tu acción al realizar un proyecto, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta qué grado hubo un impacto ambiental? O si el efecto que hiciste con ese proyecto no fue de gran envergadura y no produjo impacto ambiental, ¿verdad? ¿Estamos claros, Douglas? ¿Estamos bien? Si tiene alguna pregunta. ¿Me escucha, Douglas? Sí, le escucho, ¿me escucha? Bueno, ahora vamos a explicar. Se puede entender entonces como impacto ambiental a la alteración, que puede ser positiva o negativa, en la calidad del medio ambiente. Vos estás alterando el medio ambiente, pero puede ser de una manera positiva o de una manera negativa, ¿verdad? Como consecuencia de la ejecución de un proyecto, porque usted está realizando una acción y usted, qué sé yo, está cultivando, está sembrando, ¿verdad? Y tal vez las sustancias que usted está utilizando para la siembra, pues pueden perjudicar el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, es muy común considerar la descarga de afluentes industriales, ¿verdad? No tratado en un río. Hay gente que deposita en los ríos, en los lagos, ¿verdad? Los desechos de una industria, ¿verdad? Desechos industriales. Entonces, sin lugar a dudas, esto es una mala práctica, pues, porque lo que estamos haciendo es dañando el medio ambiente al vertir, ¿verdad? Esos desechos químicos industriales en los ríos, en los lagos, ¿verdad? Y entonces, y tiene el potencial de dañar el medio ambiente, pero por sí mismo no puede ser considerado un impacto ambiental. Es decir, nosotros tenemos que ver que impacto ambiental tenemos que valorar hasta qué punto hubo un daño con esa acción, si en realidad se dañó todo el medio ambiente o fue mínimo, pues, y no llegó a impacto ambiental, sino que produjo algún efecto, pero no fue un daño grande, ¿verdad? Sino que un daño menor. Entonces, para que sea un impacto ambiental, tiene que ser un daño mayor. Bien. Los requerimientos para concluir. Entonces, ahora vamos. ¿Qué se necesita entonces para que este efecto del medio ambiente sea un impacto ambiental? ¿Verdad? Entonces, primero, hay que considerar que las directrices para valorar y categorizar un impacto normalmente se encuentran en las leyes ambientales. Es decir, la legislación ambiental es la que te va a decir cuándo hay impacto ambiental y cuándo no, cuando usted está realizando una acción, ¿verdad? O un proyecto en el medio ambiente. Entonces, nosotros vemos que eso va a depender de la legislación de cada país. Cuando hablamos de legislación estamos hablando de las leyes. Aquí ya tenemos un montón un ordenamiento jurídico de normas jurídicas, de leyes que regulan el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esto facilita la valoración de un efecto, pero el análisis de impactos indirectos puede llegar a ser más complejo que impactos directos. Porque cuando estamos hablando de impactos indirectos, estamos hablando de consecuencias, ¿verdad? De efectos que se producen de una manera indirecta, ¿verdad? Entonces, todos esos efectos tenemos que tomarlos en cuenta, ¿ya? Para valorar si el impacto ambiental fue grande o fue leve.
Ahora, entonces definamos qué es medio ambiente. Es el conjunto de factores físicos y químicos que rodean a los seres vivos, ¿verdad? Y estos seres vivos pueden ser bióticos y abióticos, mientras que en la rama, hay una rama que se llama gestión ambiental. Se entiende por medio ambiente en esa rama, ¿verdad? El entorno vital en el cual opera un sistema, ya sean sistemas humanos o naturales, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la naturaleza, los animales de la naturaleza, y que está constituido por el conjunto de circunstancias físicas y químicas, decíamos, biológicas, económicas, socioculturales y estéticas, ¿verdad? Todos esos factores pueden componer un ecosistema, ¿verdad? Ahora ya pasamos, ¿verdad? Lo que era la contaminación y estamos viendo vamos a ver el impacto ambiental. Seguimos viendo el impacto ambiental. La mayor parte de la energía, por ejemplo, utilizada. Ahora vamos a ver otros contaminantes, porque es que aquí todo contamina. Entonces, si lo que estamos viendo es si la contaminación es grande o es pequeña para que pueda producir un impacto ambiental. ¿Me está entendiendo, Douglas? Sí, estamos entendiendo, estamos claros. Ok. Entonces, la mayor parte de la energía que nosotros utilizamos y en los diferentes países, ¿de dónde proviene? Del petróleo, ¿verdad? Y del gas natural. Entonces, la contaminación de los mares con petróleo es un problema que preocupa desde hace muchos años, en especial a los países marítimos, ¿verdad? Sean o no productores de petróleo. Así pues como también las empresas que están vinculadas a la explotación y comercio de este producto, que estamos hablando del petróleo, ¿verdad? Entonces, desde entonces, pues se han tomado previsiones técnicas, o sea, medidas preventivas, ¿verdad? Y legales a nivel internacional para evitar o por lo menos disminuir que se den estos problemas de derrames de petróleo. Ahora, los derrames de petróleo en los mares, ríos, lagos, producen contaminación ambiental. Porque miren, muchachos, yo miré como unas ballenas no podían volver al mar porque estaban en un charco de petróleo. Y la gente allá en Estados Unidos lo que hizo fue cortarse el pelo y estaban donando los cabellos para poder recoger que el petróleo se pegara en el cabello, para poder quitar el cabello de ese fango en donde estaban las pobres ballenas que no podían salir. Entonces, es impresionante, ¿verdad? Y eso fue maravilloso, como el ser humano buscó y luchó cómo limpiar a las ballenas y limpiar el petróleo con cabello, con el cabello que tenemos en la cabeza. La gente se cortaba el cabello y donaba los pelos largos de trenza, de lo que sea, para poder, porque dicen que con el cabello sirvió como una red para poderlo recoger el petróleo, ¿verdad? Entonces, esta contaminación ambiental con petróleo se refleja también en un daño, se refleja en el daño que se produce también en la fauna marina, aves, vegetación y aguas. Además perjudican la pesca en las actividades, ¿verdad?, recreativas de las playas. Se ha descubierto también que pese a la volatilidad, porque volatilidad es como que un gas, como la acetona, es volátil, vos la abrís y se te fue, ¿verdad? De los hidrocarburos, sus características de persistencia y toxicidad continúan siendo efectos fetales debajo del agua. Es decir, que estos gases volátiles, aunque nosotros creamos que solo andan en el aire, también tienen su efecto bajo el agua. Entonces, esto está dañando también a la flora y fauna marina que está debajo del agua, ¿verdad? Bien, entonces el impacto, el efecto de esta contaminación de estos gases volátiles no solo está en el aire, sino que también, ¿verdad?, perjudica a toda la flora y fauna que está debajo del agua. Bien, pero los derrames, por ejemplo, por accidentes de tanqueros, pues de tanques o barcos, ¿verdad?, que transportan el petróleo, que conducen, que llevan el petróleo en sus barcos en alta mar o cercanía de las costas, pues no son los únicos que causan la contaminación oceánica, ¿verdad?, con hidrocarburos. La mayor proporción de la contaminación
¿De dónde proviene? Del petróleo industrial y motriz. Estamos hablando de los carros ya, ¿verdad? El aceite quemado, por ejemplo, que llega hasta los océanos, ¿verdad? Hasta los océanos, a través de los ríos y drenajes urbanos, porque recordad, yo he visto un día de estos andaba venían en un bus, de estos buses urbanos, y miré cómo un hombre tenía una venta de cambiar aceite automotriz a los carros y cómo vertía el aceite en el manjol. Pero ese manjol va directo a las aguas. Tal vez no son aguas limpias, pero tampoco podemos estar almacenando la contaminación, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es contaminando esas aguas que se pudieran tratar, ¿verdad? Para poder ser reutilizadas en otra cosa. Entonces, aquí ya estamos hablando del petróleo y del el aceite quemado que llega hasta los océanos a través de los ríos y los drenajes urbanos. Y se estima que en escala mundial 3.500 millones de litros de petróleo usado entran en ríos y océanos. Y 5.000 millones de litros de petróleo crudo o de sus derivados son derramados. Imagínense la mala práctica, el descuido, la irresponsabilidad. Estamos acabando con el planeta. Estamos destruyendo el hermoso planeta que nosotros hemos heredado por millones de años, ¿verdad? Entonces, los productos de desechos gaseosos, ahora vamos a ver los desechos gaseosos expulsados, agroindustriales, son emisiones gaseosas que van dirigidas a la atmósfera. Es decir, hay industrias que producen, qué sé yo, gas, y el gas sube, porque es volátil, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde va? Hacia la atmósfera. Mediante conversiones químicas, puede ser de naturaleza muy diversa, entre las que se destaca, por ejemplo, la toxicidad de los anhídridos sulfurosos y sulfúricos y los óxidos de nitrógeno expulsados en la refinería. Ese es otro gas, ¿verdad? Ocasionando la alteración no solo de la atmósfera, sino también de las aguas de la tierra. Es decir, que la contaminación, aunque ese gas sea volátil, ahí va afectando la tierra, el aire, el agua, todo, ¿verdad? Entonces, no solo la atmósfera, sino también afecta el agua, la tierra, la vegetación, las aves y otros animales. Uno de los contaminantes gaseosos más nocivos es el dióxido de azufre, ¿verdad? Daña los pulmones y otras partes del sistema respiratorio de los seres humanos. Esa es una sustancia que irritante a los ojos, a la piel, incluso llega a destruir el esmalte de los dientes. Entonces, no crean que la contaminación solo es porque mires una llanta, un basurero, sino que el vertir sustancias tóxicas, gaseosas, materiales, ¿verdad? De la industria. En la naturaleza, aunque usted lo haga en la tierra, también afecta el agua y afecta a la flora y la fauna marina, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo, Douglas? Alguien le está pidiendo el link para ingresar. ¿Quién? Que me mande un correo al WhatsApp, porque yo ya lo mandé al grupo. No entran Sí, en el grupo de WhatsApp está el link. No sé, en el no lo... grupo de Derecho Ambiental está el link, lo mandé desde hace días. Creo que fue ayer. Bien, entonces vamos a seguir. Otra de las fuentes alternativas de energía desarrollada es la radioactiva. Ahí ya estamos hablando de radioactividad, eso es peligrosísimo. Que generan muchos desechos contaminantes radioactivos provenientes de las reacciones nucleares, de yacimientos de minerales radioactivos, de las plantas donde se refinan o transforman estos minerales y de las generaciones de electricidad que funcionan con materia radioactiva. Todavía no se conoce un método, pues, para eliminar estos desechos. Imagínense de que hace muchos años, no hace mucho, ¿sí? Estalló una industria nuclear allá creo que no sé, fue en China, Taiwán, no sé a dónde, y todavía tuvieron que evacuar porque el efecto radioactivo está sobre la Tierra. Y recuerden que eso produce mutaciones, ¿verdad? Entonces, lo peligroso que es andar jugando con esa sustancia radioactiva, ¿verdad? Yo digo jugar porque lo hacen de una manera irresponsable.
¿verdad? Pues porque no sé si por ejemplo, la explotación de esa industria fue causa natural, fue por, no sé si fue por un temblor o qué, pero la guerra que se tienen los países, las grandes potencias con esas bombas nucleares, eso es irresponsabilidad, porque debemos de cuidar nuestro planeta y vivir en paz, ¿verdad? Entonces, y también para que les dejemos un poquito de planeta a las futuras generaciones, porque las futuras generaciones que vienen no van a encontrar nada en este planeta, más que un planeta destruido, árido, no va a haber vida, ¿verdad? Entonces, otro de los impactos que genera la explotación de los otros, de los recursos energéticos es la contaminación acústica. Pareciera que no, pero ¿cómo no? ¿Verdad? El sonido acústico, el ruido producido por la industria disminuye la capacidad auditiva. ¿En dónde? ¿En quién? En el hombre. En el hombre. Y puede afectar significativamente los sistemas nerviosos y circulatorios del ser humano. Entonces, esa contaminación acústica que uno no la mira, no la aprecia, pero es mala, porque daña el sentido auditivo, ¿verdad? Y el sistema nervioso y circulatorio. Bien, entonces imagínense cuántos tipos de contaminaciones hemos visto y qué impacto ambiental tiene el que usted realice un proyecto o una acción en la naturaleza, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la minería. Buenos días, Brandon. ¿Me escucha? Sí, profe, lo escucho. Bueno, entonces vamos a hablar de la minería y el procesamiento de minerales. Pues estos a menudo producen impactos ambientales negativos sobre el aire, sobre el suelo, sobre la agua, sobre los cultivos, la flora, la fauna, la salud humana. Además, puede impactar tanto positivo como negativamente en varios aspectos de la economía local, como el turismo, la erradicación de nuevas poblaciones, la inflación, ¿verdad? Entonces, este procesamiento de la minería también afecta el medio ambiente. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar, pero hay personas que están en contacto con algunos minerales y empiezan a padecer de algunas enfermedades, ¿verdad? Porque no todos los minerales son buenos para que uno esté en contacto con ellos porque te pueden producir efectos secundarios, ¿verdad? Otra cuestión a tener en cuenta es con respecto al impacto, del medio ambiente, es el consumo energético, es decir, es la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí ya tenemos ese gas de efecto invernadero. Ahí viene en el cuestionario, yo se los pregunto, ¿cómo se llama? Ese se llama gases de efecto invernadero conocidos como CO2. CO2 es nocivo para el medio ambiente. Entonces, esto está provocando el cambio climático. Se trata no solo de las emisiones producidas por la combustión durante el consumo, como por ejemplo quemar gasolina, que utilizan los coches también, ¿verdad? Entonces, eso produce ese gas que es nocivo, CO2, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre el último tema. Al comenzar esta videoconferencia, les explicaba yo de que íbamos a abordar 3 temas: la contaminación, el impacto ambiental y ahorita estamos entrando a la administración de los recursos naturales, ¿verdad? Está bien bonita la materia. Si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntar, ¿verdad? Yo sé que es una materia nueva para ustedes, pero no es nada difícil. Para eso estoy yo, para explicarles. Entonces, vamos a ver la administración de los recursos naturales, pero también esta administración de los recursos naturales, ustedes recuerdan que en la clase anterior les dije que los recursos naturales podían ser renovables y no renovables, ¿verdad? Pero entonces esta administración de estos recursos naturales es también conocida con el nombre de gestión de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces decimos, la gestión de los recursos naturales o administración de los recursos naturales, ¿verdad? Como cuáles. ¿Cuáles son los recursos naturales? El agua, el suelo, las plantas, los animales, los minerales, el petróleo, el gas. Es el manejo de estos recursos. Cuando hablamos de administración es cómo los vas a manejar. Su aprovechamiento, explotación, conservación y
dice aquí, y en el caso de haberse deteriorado, también la restauración tiene que ver, ¿verdad? Entonces, una gestión, si usted va a hacer una gestión, una administración, también tiene que, ¿verdad? Desarrollar medidas, ¿verdad? Y acciones para restaurar, ¿verdad? El daño, para restaurar el daño. Así como nosotros vemos el despale indiscriminado, ¿verdad? En muchos países, sobre muchas zonas y montañas, que eso afectan el medio ambiente. ¿Por qué lo afectan? Porque bien entra ¿cómo se llaman esos tornados? Un huracán, como Pedro por su casa. ¿Por qué? Porque ya hay despale, no hay palos que lo detengan, no hay árboles que lo detengan. Porque si un huracán entra, por ejemplo, a Nicaragua, ¿verdad? Entonces él va a perder fuerza cuando entra a suelo nacional. ¿Por qué? Porque choca contra las montañas, contra los árboles, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque hasta nos defendemos. Las montañas sirven como para detener esos grandes huracanes que entran al territorio, ¿verdad? Ellos pierden fuerza y se van convirtiendo en una lluvia tropical, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros aquí que la gestión de los recursos naturales pues, es intrínsecamente compleja. Es compleja porque implica ciclos ecológicos, hidrológicos, clima, animales, plantas, geografía. O sea, ahí tiene que ver todo. Todos ellos son dinámicos y están interrelacionados. Ahora, un cambio en uno de ellos puede tener impacto de largo alcance, ¿verdad? Entonces, algunos incluso puede haber un impacto irreversible, un daño irreversible que no lo puedes reparar. La gestión de estos recursos naturales, entonces, debe de tomar en cuenta, además de los sistemas naturales, a los diferentes actores y sus intereses, sus políticas, cuestiones políticas, fronteras, geografía, implicaciones económicas y demás. Entonces, ahí estamos viendo aspectos sociales del hombre, la economía. O sea, todo tiene que estar, todo está íntimamente relacionado, ¿verdad? El impacto ambiental que ocasiona un hecho de relevante, ¿verdad? De gran relevancia, a veces de efecto irreversible, no lo podemos revertir, ¿verdad? El daño. Entonces, la gestión de estos recursos debe de tomar en cuenta, además de los sistemas naturales, los diferentes actores e intereses, sus políticas, cuestiones políticas, fronteras, geografía, ¿verdad? Implicaciones económicas y demás. Es muy difícil satisfacer todos los aspectos a la vez, ¿verdad? Esto resulta de una situación conflictiva. Es decir, el daño está hecho. Si podemos ayudar a subsanar el daño, lo podemos hacer, pero hay daños que son irreversibles al medio ambiente, ¿verdad? Y tiene que ver también con las políticas, con la geografía del país, ¿verdad? Con las implicancias económicas. Muchas veces no tenemos recursos, ¿verdad? Qué sé yo, para establecer medidas y actividades que conlleven a la restauración de aquel daño, ¿verdad? Entonces, la gestión de los recursos naturales es la actividad de la sociedad humana, ¿verdad? Encaminada a satisfacer sus necesidades mediante el uso de los recursos naturales. Y se distingue entre el uso racional e irracional. Aquí ya caemos, ¿verdad? Si usted va a hacer una administración o una buena administración de estos recursos naturales, tenéis que ver de qué manera los vas a utilizar, de una manera racional o irracional. Entonces, entremos a ver cómo se hace el uso irracional de estos recursos naturales. Estamos hablando irracional. Entonces, el uso no sostenible de los recursos naturales, estamos hablando de que un sistema de gestión ambiental en el que los recursos naturales fácilmente disponibles no se utilizan por completo. ¿Oí lo que dice? Es como cuando usted utiliza una tela. Ustedes le dicen, haceme un traje. Y usted hizo charanga con la tela. No la aprovechó, no la supo cortar. Eso es un uso irracional de la tela. Igual pasa con el medio ambiente. Si usted va a hacer un proyecto y usted no utilizó por completo, ¿verdad? Por completo las grandes cantidades, lo que conduce es a un rápido agotamiento de esto. En este caso, se genera una gran cantidad de desechos. ¿Por qué? Si usted, por ejemplo, va a hacer un residencial,
un proyecto residencial habitacional, usted tiene que hacer varios planos, ¿verdad? Varios planos, desde donde viene la caída del agua hasta hacia dónde va, la urbanización, los estudios de factibilidad. Hay un montón de planos que se hacen para poder hacer un reparto o un residencial. Y tiene que ver también con el medio ambiente, que no vayas a producir un daño, ¿verdad? Ahora, todo este material, por ejemplo, en este proyecto habitacional, tienen que ser utilizados de una manera racional. No es que los vas a desperdiciar. A eso se refiere con el uso no sostenible de los recursos naturales, el uso irracional de los recursos naturales. Lo estás utilizando mal y entonces te sobró el montón. Te sobró el montón y los desperdiciaste, ¿verdad? El uso irracional entonces de los recursos naturales es característico de una economía en desarrollo, ¿verdad? A través de nuevas construcciones, porque empieza la gente a construir, el aprovechamiento de nuevas tierras, el uso de recursos naturales y el aumento del número de empleados. Una economía de este tipo da primero buenos resultados, con un nivel de producción científica y en la técnica es relativamente bajo, técnicamente hablando. Para rápidamente conduce a una reducción de los recursos naturales y humanos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que como por ejemplo, antes eran fincas aquí en Nicaragua, ahora tenemos ciudades, ¿verdad? Entonces, en este tema que viene, que es para este próximo sábado, ahí hablamos nosotros de la sociedad de consumo, hablamos de aspectos sociales, ¿verdad? Ya ahí estamos hablando de lo que puede producir, ¿verdad? Este, eh, ¿qué genera, ¿verdad? O qué consecuencias trae también la población geográfica, demográfica, ¿verdad? De la sociedad. Entonces vemos que la gente empieza, qué sé yo, a hacer repartos, a construir. Entonces todo esto, ¿verdad? Conlleva a un uso irracional de los recursos naturales, ¿verdad? Y estamos hablando aumento de empleados, una economía de este tipo en desarrollo. Estamos hablando de un país en desarrollo. Y nuestro país, Nicaragua, es un país en desarrollo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sido ricos en recursos naturales. Y antes yo miraba, bueno, cuando viajábamos en la carretera se miraban los cultivos de algodón, ahora no se mira nada, ¿verdad? No sé qué ha pasado, ¿verdad? Pero tenemos que aprovechar los recursos naturales que nosotros tenemos. Somos ricos en recursos naturales, ¿verdad? Y hay que saberlos utilizar bien. Ahora vamos a hablar del uso racional. Hace rato hablábamos del uso irracional. Ahora vamos a hablar del uso racional de los recursos naturales. La gestión sostenible es un sistema de gestión de los recursos naturales en el que estos se utilizan, ¿verdad? Se utilizan en su totalidad, es decir, no es que vas a dejar desechos o que te sobró material o te sobró recursos naturales, no los utilizaste todos y los desperdiciaste, sino que vas a utilizarlos, es como que usted saque sus medidas y usted dice, yo voy a utilizar tanto de Duroc, ¿verdad? Porque querés hacer una habitación de Duroc, entonces ¿cuántas láminas de Duroc vas a comprar? Entonces tienes que comprarlas completas. ¿Para qué? Para hacer un uso racional del material. No es que vas a comprar 5 o 6 y te van a sobrar, solo utilizaste 4 y te van a sobrar 2 porque compraste 6. Entonces a eso se refiere el uso racional de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces los recursos naturales renovables se utilizan, en él se utilizan los desechos de la producción en su totalidad, ¿verdad? Y repetidamente, es decir, se organiza la producción sin desecho, lo que permite reducir considerablemente la contaminación ambiental, ¿verdad? Entonces, uno de los tipos de producción libre de desechos es la reutilización en los procesos tecnológicos del agua, extraída de ríos, lagos, pozos. En el agua usada de superficie, ¿verdad? Usada, decimos reusada porque la puedes purificar y se vuelve a involucrar esta agua en el proceso de producción, ¿verdad? Entonces, también podemos reutilizar el agua,
Era lo que les decía, el uso racional de los recursos naturales implica asegurar la explotación, la economía de esto, así como las condiciones para la existencia humana, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente. Estamos hablando de la misma gestión ambiental sostenible, sí. En el proceso de formación de la ciencia de la ecología hubo una confusión en el concepto, ¿verdad? Una confusión en el concepto. Es decir, que hablábamos nosotros que todo lo relativo, todo lo relacionado con el medio ambiente natural comenzó a llamarse ecología, ¿verdad? Incluida la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, los dos últimos conceptos se mezclaron, ¿verdad? Se mezclaron. ¿Por qué? Porque artificialmente y actualmente se están considerando un complejo sobre la base de los objetivos finales y la conservación de la naturaleza. Es decir, no es lo mismo la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Son cercanos, pero no son idénticos, no son conceptos idénticos. No es lo mismo, repito, no es lo mismo la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Son dos términos diferentes. Antes a todo le llamaban ecología, ¿verdad? Pero se empezó a ver de que la conservación de la naturaleza está dirigida principalmente a mantener una interacción racional entre la actividad humana y el medio ambiente, con el fin de preservar y restaurar los recursos. Oigan bien, la palabra te lo dice, conservación de la naturaleza. Estás tratando de preservar la naturaleza, ¿verdad? La protección del medio ambiente es otra cosa. Se centra principalmente en las necesidades humanas. Se trata de un conjunto de diversas medidas administrativas y económicas, ¿verdad? No solo medidas económicas y administrativas, también tecnológicas, legales, sociales. O sea, son las medidas. Cuando nosotros hablamos de protección del medio ambiente, hablamos de las medidas. ¿Cómo vamos a proteger el medio ambiente? ¿Verdad? Estas medidas van destinadas a garantizar el funcionamiento de los sistemas naturales necesarios para poder preservar la salud y bienestar de los seres humanos, porque ahí ya no solo estamos hablando del hombre, sino que también de todos los animales que hay en nuestra naturaleza, ¿verdad? Bien, la gestión de la naturaleza es un conjunto de influencias humanas sobre la cobertura geográfica de la Tierra. La totalidad de las reformas de explotación de estos recursos, las tareas de gestión de la naturaleza, pues se reducen al desarrollo de algunos principios generales para la implementación de cualquier actividad. Recuerden de que cuando nosotros hablamos ya de principios, estamos hablando que los principios regulan, ¿verdad? Alguna situación o alguna actividad. Entonces, ya estamos hablando aquí que si hablamos de gestión, estamos hablando también de que hay sobre la existencia de principios que rigen esta actividad, ¿verdad? Bien. Y eso es todo, jóvenes, en cuanto a los tres temas que miramos hoy. Contaminación, ¿verdad? Impacto ambiental y administración de los recursos naturales. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Creo que fui bien clara para poderles explicar los diferentes términos que utiliza, ¿verdad? Nuestra legislación para que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Esta es una materia nueva. Nosotros estamos nuevos, ¿verdad? En gestión ambiental, en cuanto a protección del medio ambiente. Todavía hacen falta, como dicen, crear otras medidas, pero a veces por el factor económico también nos vemos limitados, porque recuerden de que todo eso implica dinero para implementar esas medidas preventivas, esas medidas restauradoras, ¿verdad? De los impactos del medio ambiente o de los impactos que ha sufrido el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Douglas, Brandon. Sí, No, profesora. ¿Estamos claros?
Si tienen alguna pregunta, háganla porque para eso estamos, ¿verdad? Ya venimos nosotros tomando en cuenta muchos términos, ¿verdad? Administración de recursos naturales es igual, decíamos, a gestión, ¿verdad? A gestión ambiental, ¿verdad? Estás realizando la misma administración al hablar de gestión. Hablábamos de recursos naturales renovables, no renovables, del uso racional e irracional de estos recursos. No estamos haciendo un uso correcto de los recursos naturales. ¿Y cuándo se hace este uso irracional y cuándo se hace este uso irracional? También les decía de que hay un gas, ¿verdad? Conocido como CO2, ¿verdad? El gas invernadero. Ese es un gas letal, ¿verdad? Para el medio ambiente. Y también mirábamos los otros problemas que venimos enfrentando, el derrame de los petróleos, los gases que producen también algunas industrias que van directo a la atmósfera, los gases volátiles que creemos nosotros que se van, no se van, también afectan a la fauna y flora que está debajo del mar, debajo de la agua, de los ríos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esto ha sido todo entonces por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, Douglas, Brandon? ¿Me escucha? Sí, sí, ¿lo escuchan? Cuando dice el del gas más nocivo que hay, que sí, es el de los gases invernaderos, que es el igual CO. Sí. El CO es su fórmula química, es el mismo dióxido de carbono, ¿no? Pues CO2, yo creo que sí. Es el mismo dióxido de carbono. Ese gas es letal para el medio ambiente. Y si se viene acumulando, imagínate vos lo que produce. Hasta para el ser humano eso es veneno. Es como el plomo, ¿verdad? Entonces, y yo les explicaba todo lo que produce en el ser humano, ¿verdad? Todos los daños en la piel, en los oídos, en los ojos, en los pulmones, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, estamos bien. Está bien, jóvenes. Entonces, ahí les puse un cuestionario para simplificar un poco todo lo que hemos visto hoy en esta mañana, ¿verdad? En cuanto a los 3 temas. Entonces, yo hice un cuestionario tratando de abordar los 3 temas, ¿verdad? Que les va a servir para el día de mañana como guía de examen. En cada tema yo voy a ir poniendo un cuestionario y todos los 4 cuestionarios van a entrar al examen, ¿verdad? Decíamos que dependiendo del número de preguntas podemos elaborar una guía exclusivamente para el examen, ¿verdad? Entonces, eso es todo, jóvenes, y ha sido un placer tenerlos. Gracias, Douglas, y gracias, Brandon, por su participación. A usted, profesor. Se los agradezco. Me gusta que aunque sea participen, porque aquí es donde yo les puedo explicar, ¿verdad? Les puedo explicar con más amplitud, con más soltura, ¿verdad? Entonces, aunque estemos así con la camarita, aunque no nos veamos, pero nos oímos. Entonces, ha sido un placer y pasen muy buenos días. Vayan a desayunar. Gracias. ¿Cómo no?